responsabilidad que nos va a obligar a ir definiendo liderazgos, posiciones, a construir una oposición que le brinde a la gente las certezas que la gente necesita respecto de los, a esta altura, cortos y medianos tiempos, ¿no? Hay que ser muy responsables, muy serios, muy serenos. El tema es si la Argentina está preparada hoy para una oposición que quiera restituir un marco de seriedad y de responsabilidad para resolver los problemas, y a veces eso implica dureza y dificultades, ¿no? Yo tengo de todos modos, suelo aportar una visión esperanzada, ¿no? Porque sigo creyendo que tenemos buenas condiciones, la crisis financiera internacional va a pasar, y el mundo va a volver a demandar lo que nosotros estamos en condiciones de producir. El tema es cómo nos preparamos nosotros para esa discusión. Yo hace tiempo que creo que todo este proceso electoral que imaginábamos para octubre, y ahora será el proceso electoral y será el tiempo hasta diciembre, es un tiempo cruzado por una discusión económica, La lástima fue que el día que Cristina hace el anuncio, ella diagnostica correctamente la crisis económica que se viene en el segundo semestre. El problema es que frente a la crisis económica, en lugar de tomar medidas económicas, toman medidas electorales. Claro, medidas políticas. Claro. Y yo creo entonces que hay una discusión económica pendiente y que tiene que ver con eso. ¿Cómo hace la Argentina para recomponer un marco que nos haga un país previsible? Que el que gana acá un poquito vuelve a invertir en el país, que el que viene del exterior puede elegir Argentina y no siempre Brasil o Chile, por ejemplo, y para eso hacen falta condiciones. Hoy nosotros estamos con una situación del campo, a más de un año del conflicto sin resolver, mucho más grave de lo que era hace un año. Ya no solamente no exportamos carne y leche, sino que en cualquier momento vamos a importar carne y leche, estamos hablando, en un país en el que mucha gente pasa hambre, porque el problema central de la Argentina sigue siendo eso. Una Argentina con potencialidad y oportunidades donde hay gente que pasa hambre. Con respecto al tema de la crisis del campo, es que ya ni siquiera hablan. Cuando hay dos sectores, o sea, un sector de la sociedad, se ignoran, claro. Que es el 40% de la economía, y otro sector que es el gobierno, y no hablan, y estamos en un problema. Pero tendrían que hablar, ¿no? Tampoco sé bien de qué, pero seguro se tienen que encontrar. Lo que no puede pasar es que no se encuentren. Sí, no, eso... Porque entonces nunca se va a arreglar, ¿me entendés? ¿Qué hacemos? ¿Cerramos el campo? Bueno, ese es el otro problema, es que el gobierno, que muchas veces planteó esta cosa del diálogo social o del Consejo Económico Social, tiene como único interlocutor a Moyano. Claro. La presencia de Moyano es una presencia crispadora, diría, en el entorno del gobierno, la verdad. Moyano no representa a los sectores sociales productivos de la Argentina, representa más bien a un sindicalismo enriquecido en un país en el que hay trabajadores que sufren situaciones de explotación, la verdad. Y ese es el interlocutor del gobierno para la mesa social, en realidad. Entonces, digamos, estamos en problemas, ¿no? Yo creo que hay que terminar con las patoteadas del señor Moreno, hay que empezar a combatir la inflación con política y no a dibujarla, hay que recuperar previsibilidad, certezas, así es como el país puede crecer y producir y de tal manera generar empleo, resolver el problema de la pobreza. Es un camino totalmente inverso al que están haciendo los Kirchner. Dice Héctor de Morón, ¿cuál es la sociedad virtuosa de la que usted habla? La oposición no explica qué hacer con el Estado, la deuda, etcétera. ¿Qué hacer con la deuda, por ejemplo? Este es el gobierno que más deuda externa pagó. Sí. Más que Menem, más que cualquier otro. Bueno, pero sin embargo seguimos teniendo niveles de endeudamiento altísimos. El gran problema es que el gobierno sale en su momento de una deuda para tomar créditos en otro lado más caros de aquello que estaba pagando. En Venezuela. Claro. Termina, el gobierno además, no nos olvidemos, hace un pago anticipado de deuda, de vencimientos que todavía no habían operado. Yo en ese momento tuve una posición aislada hasta en el partido, en el radicalismo, claro, porque estuve en contra en ese momento. A mí me dio la impresión que estábamos legitimando una deuda que no era legítima, perdiendo la oportunidad de discutirlo, por supuesto, y haciendo pagos adelantados en un país que tiene tantas otras necesidades, en realidad, y sin embargo... Perdón, lo mismo pasó con el Club de París, lo que pasa es que el Club de París ni se pagó. Bueno, ahí además hubo otra cosa. A mí me daba la impresión en ese momento el amateurismo de los funcionarios, que salen un día a anunciar, porque además todo esto hay que mirarlo en el contexto en el que se hicieron los anuncios, el Salón Blanco, anuncios tras anuncios, el pago al Club de París. Y 2 días después no sabían cuánto se debía, no sabían cuánto se debía. Hacen el anuncio del pago
en la semana que explota la crisis financiera más importante de la historia de los últimos 100 años prácticamente. Eso demuestra además amateurismo en estas cuestiones, hipocresía también, porque lo real es que la Argentina necesita recomponer sus relaciones con el mundo, pero necesita hacerlo mostrando que es un país con reglas de juego en realidad, que es un país confiable. No se hace con estos anuncios y con estos inventos para ver cuál es el impacto que uno puede producir, ¿no? Margarita, en La Plata ofrecen 5 pesos por robar boletas del PLO y la UCR, dice Laura. ¿Es cierto? Bueno, no lo sabía, pero es terrible. Bueno, estamos en un proceso electoral. Hay mucha gente que me pregunta en estos días si nosotros creemos que va a haber fraude. No solamente venimos de una historia del anterior donde el robo de boletas fue, digamos, una cosa muy orquestada y muy generalizada. Este es un proceso que nace viciado en su origen. La decisión del adelanto de la elección, eso vicia el proceso, no tiene antecedentes. Un país que sin hablar con nadie, sin consultar con nadie, bueno, ni con los propios, el jefe de gabinete, Sergio Massa, no sabía el día que la presidenta iba a hacer el anuncio de qué se trataba en realidad. No hablan con nadie. No tiene antecedentes. Cambiar el calendario electoral una vez iniciado el proceso electoral. Y si a eso agregamos todo lo que vino después, Kirchner, que pasa de ser el pingüino de la Patagonia a ser el carancho de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo lo digo en tono de risa. Además hay que ver lo que es un carancho de la provincia de Buenos Aires, sus características, y es tan parecido. Pero, no, pero mágicamente pasa a ser un ciudadano de la provincia de Buenos Aires. Y ahí es donde yo digo, esa es la tolerancia que la gente tiene. En la provincia de Buenos Aires volvemos a conceder un representante a Santa Cruz, de los que después no se acuerdan más de la provincia de Buenos Aires. Y por eso es cierto, ahora, Margarita, también hay que reconocer que casi todos los partidos hicieron esa barbaridad. Y está muy mal. Y está muy mal. También el radicalismo, también, digo, casi todos los partidos. Y está muy mal. Nosotros tenemos hoy una... Ojalá se pudiera barajar ya de nuevo con eso y terminar con esos asuntos. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que tienen que ir hoy a un pacto político también. ¿Cuáles son las normas a las que todos decidimos someternos? Claro. Ahora, también es cierto... Yo era diputada en el momento en el que Kirchner promueve la sanción de la ley que establece como fecha fija el 4º domingo de octubre para las elecciones nacionales. Sí. El argumento era que la fecha no podía quedar discrecionalmente a conveniencia del gobierno, que la fije cuando quiere. Y que los países serios siempre... Exactamente. Sí, me acuerdo perfecto. Entonces, lo que dijimos es, tenemos una ley que establece cuándo es la elección. Y ellos mismos la verdad que ellos mismos ni les importó la ley, en realidad. Entonces, es bastante difícil cuando uno no tiene una conducta que genere confianza, en realidad, ¿no? Nunca escuché una propuesta de su partido, dice por ahí también alguien. Esto parece la Alianza 2. No soy justicialista, pero este gobierno es de lo mejor que hubo en Argentina, dice Carlos de Neuquén. Usted se lleva muy mal con Carrió, dice Laura de Avellaneda. ¿No le parece que la oposición debería dar un ejemplo de unidad? Yo me llevo muy bien con Carrió. Me llevo muy bien con Carrió, no siendo iguales, siempre lo digo. Y el valor que la coalición tiene es poder juntar gente que no piensa igual en todas las cosas, porque el valor es ese, es tener la posibilidad de reconocer que uno se enriquece con el que piensa distinto, que uno puede construir un proyecto de país desde visiones distintas, orígenes partidarios distintos. Nosotros no pensamos igual en todo, pero sí tenemos un paraguas de principios, que son los principios de la coalición, la república, la ética y la justicia social, que eso es lo que nos da unidad. Y un programa de gobierno. Nosotros tenemos, además de nuestras propuestas puestas en nuestras páginas web, como contaba, vengo de hablar del plan productivo, del de salud, la verdad. A veces siento también que en esta campaña intencionalmente se trata de desviar el debate para que discutamos las testimoniales y no las propuestas de salud. Porque si discutimos la propuesta de salud, Scioli debería dar tantas explicaciones sobre lo que pasa en la provincia, o la educación o la de seguridad, o tantas. Entonces se busca que no se discuta eso y se cambia el eje de la discusión, ¿no? ¿Qué le pasa al radicalismo en su historia como partido ahora? ¿Qué etapa está atravesando ahora? ¿Es el comienzo de algo? ¿Es la reformulación de algo? ¿Qué es el radicalismo hoy? Bueno, hablo desde el afuera, ¿no? Yo tomé la decisión en su momento cuando... ¿Pero cuántos años fuiste militante de radical? Más de 30. Y además, digo esto, yo me enorgullezco de mi historia de militante, porque hay muchos que llegan a la política y de lo primero que se ocupan es de decir, no, yo no vengo de la política, yo soy nuevo en la política y parece que es un mérito llegar a diputado sin tener política. Yo tengo 35 años de militancia política en el radicalismo. Pinté paredes y pegué carteles
y repartí volantes y eso me enorgullece y las cosas las hago con convicción porque creo que desde la política se debe construir una sociedad más justa y distinta. El radicalismo creo que no adjudicaría solamente al radicalismo. Yo creo que hay una crisis en general de los partidos tradicionales que como estructuras, no en términos de conjunto de ideas o de historia, sino como estructuras partidarias, hoy no son funcionales al proceso que viene, que es pensar una Argentina hacia adelante y no hacia atrás. Los radicales tenemos muy la manía de repetir las buenas cosas que otros radicales hicieron en la historia, ¿no? Y yo muchas veces digo, debemos empezar a pensar en la historia que tenemos que escribir nosotros, no en la buena que hicieron los otros, que es muy buena, sin duda, pero nuestra tarea es tratar nosotros de constituirnos en un ejemplo para los tiempos que vienen. Y el radicalismo como que se ha quedado ahí. Pero yo destaco, sobre todo en esta oportunidad, que el radicalismo